Ok. Muy buenos días a todos y a todas, a todes. Con esta mañana tan luminosa en Santiago de Chile, queremos comenzar el día de hoy inaugurando este segundo semestre con el ciclo de conversatorios sobre investigación y trabajo en Latinoamérica. Y queremos agradecer a cada uno a cada una de ustedes que están interesados en poder iniciar este ciclo de conversatorio con una modalidad, digamos, que nos parece muy interesante porque es sacar la Universidad de Chile, los núcleos, al espacio público, al espacio, digamos, de la cotidianidad y con temas que desde nuestra perspectiva, desde el núcleo, son relevantes. Por ejemplo, el tema del trabajo hoy día, después de la pandemia, después de la crisis político-institucional que estamos viviendo, el tema del trabajo es un tema central para la ciudadanía. Por lo tanto, queremos agradecer también al núcleo, al equipo, a los estudiantes, les estudiantes que participan del núcleo de relaciones socioeconómicas y luchas sociales, de trabajo social. En este momento participan estudiantes de tercero, de cuarto y de quinto, además de posgrado, y un equipo de investigadores ligados al Fondesit de políticas sociales, políticas activas de empleo, que estamos realizando una investigación en 4 países. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque tenemos una mañana muy apretada, así que doy la más cordial y fraterna bienvenida a Javiera Meneses, quien va a ser, digamos, nuestra primera invitada a este ciclo de conversatorio, donde vamos a trabajar especialmente la relación entre condiciones laborales, pandemia y trabajo social en Chile. Javiera, para los que no la conocen, es una querida trabajadora social, egresada hace unos años, está cursando actualmente el magíster, entiendo, en políticas públicas en la Universidad de Chile. Además, es una de las dirigentes importantes de trabajo social del Provincial Santiago y tiene a su cargo la coordinación de la comisión laboral del colegio. Entonces, nos parece que ella es una representante muy importante porque además ha estado liderando una investigación que se ha realizado durante este año a propósito de la pandemia, a propósito de la crisis, y cómo esta ha impactado en el ejercicio profesional. Entonces, por favor, Javiera, toma tu tiempo y vamos a hacerlo así. Vamos a tener unos 30, 40 minutos, no sé cuánto tú quieres trabajar, digamos, exponiendo los hallazgos de esta investigación para luego hacer una ronda de preguntas, dudas, en este tema tan relevante para nosotros que, sin duda, para el trabajo social chileno, poner el acento en las condiciones laborales es un punto muy, muy sensible para el ejercicio profesional y los límites en los que nos encontramos a la hora de ejercer intervenciones, pensar el Estado, pensar las políticas públicas. Así que muchas gracias, Javiera, y todo tuyo este espacio. Buenos días a todos, saludarles, agradecer también la presencia el lunes en la mañana. Está un poco helado, así que yo sé que, que varios están ahí haciendo su esfuerzo, así que les agradezco. Y sobre todo, porque considero que es muy relevante poder particularmente debatir estos temas con las escuelas de trabajo social y con los y las estudiantes que están en procesos formativos, ¿ya? Entender y poder intercambiar miradas respecto de cómo es también el contexto de las condiciones de trabajo de quienes ejercemos esta profesión, y más aún en un contexto particular como este, que es un contexto de pandemia, ¿ya? Y que nos pone en una situación respecto a la intervención que no tiene que ver solamente con la pandemia sanitaria, sino que además nos pone en una situación compleja desde el punto de vista de la intervención en trabajo social, porque esto ha devenido finalmente en una crisis política, en una crisis social, que de seguro va a modificar y va a cambiar de aquí para adelante todo lo que va a ser nuestros procesos, ¿no? De entendimiento y de relación humana
en particular el cómo vemos y cómo entendemos desde el trabajo social la necesidad de repensar las prácticas en relación a las políticas sociales, en particular, como decía Paula, ¿ya? Cómo la reformulamos a propósito de la necesidad que hoy día se expresa en la gente. Entonces, mandarle un saludo como también representante del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales. Desde ahí a mí se me encomienda esta misión de poder identificar cuáles son las situaciones laborales hoy día en un contexto complejo, pero que a nosotros nos preocupa y también, por qué no decirlo, queremos llevar un poquito la discusión hacia el tema de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. ¿En qué condiciones están actualmente? Muchas veces el colegio tiende a cerrarse en tipo de discusiones quizás un poco más teóricas, un poco más gremiales, pero dejamos de lado lo que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo. Y eso es lo que a mí en lo personal, como coordinadora de esta comisión, me preocupa mucho. ¿Qué pasa con nuestras condiciones de trabajo? Que hoy día sabemos no son muy buenas en general, y eso debido a varios factores. Contarles para empezar un poco algunos datos. La encuesta fue respondida por 830 colegas durante el mes de abril, ¿ya? ¿Por qué se hizo tan acotada? Porque obviamente estaba la necesidad de ver qué es lo que estaba pasando de manera rápida cuando todo esto explotó, ¿no? Que se declara, digamos, la cuarentena y se pone en situación de tensión a varias regiones del país, que ha cerrado, qué sé yo, y empezamos a recibir, ¿no? Varios reclamos y situaciones que están sucediendo respecto a colegas, temor a la exposición, etc. Y por lo tanto, desde ahí nosotros decidimos aplicar este instrumento que tuvo muy buena acogida, la verdad, a diferencia de otras solicitudes de información que se demoran mucho. Había como mucha urgencia porque esto fuera recogido. Estuvimos un mes o menos de un mes incluso y llegamos a mucha gente. Esta es una encuesta respondida a nivel nacional, que si bien tiene que tener un mayor alcance más adelante, sí pensamos que es una muestra clara y expresa lo que es la situación actual de las trabajadoras y trabajadores sociales. Bueno, es importante señalar que alrededor del 70% de las trabajadoras y trabajadores sociales se encuentran hoy día trabajando en el espacio público, en el mundo público, tanto centralizado como descentralizado, municipios y programas sociales, ¿ya? Esto quiere decir que el Estado, y esto se ha dicho muchas veces, sigue siendo nuestro principal empleador, ¿ya? En distintas expresiones, pero el Estado sigue siendo nuestro principal empleador, y en ese sentido tenemos la responsabilidad de ser quienes aplicamos la política social y su bajada a través de los programas, ¿ya? ¿En qué áreas están principalmente ubicados y ubicadas? Principalmente en salud, casi un 30%, infancia y educación. Son los tres temas más relevantes en los cuales hoy día están laboralmente las trabajadoras y los trabajadores sociales, y después viene otra patita que es de los programas sociales, ¿no? Y que ahí ya tienes una gama, ¿no? Que, del sistema de protección social, y que son programas de repente muy pequeñitos, pero es una cuarta parte hoy día del lugar donde nos desempeñamos laboralmente, por lo tanto no es menor. Son programas, digamos, mucho más pequeños en cuanto a recursos y a equipo. Respecto de las condiciones del contrato, la mayor parte de estos trabajadores y trabajadoras sociales están a contrata, alrededor de un 60 y tantos %, y un 22% está honorario, ¿ya? Yo creo que esta situación varía bastante en la medida en que nosotros podemos ampliar la muestra, ¿ya? Porque sin duda que la flexibilización laboral es parte hoy día de las condiciones laborales que nosotros tenemos, y por lo tanto ahí yo me atrevería a decir que si ampliamos la muestra, ese porcentaje debería tender a subir, ¿ya? En ese contexto, en abril, un 70%, un 69% de los trabajadores sociales estaba con teletrabajo, y el resto estaba con trabajo en terreno, lo cual no es menor, ¿no? Es un 30% de personas que todavía estaban desempeñándose en terreno, recordemos en el pic de la crisis sanitaria, ¿ya?
Y este dato que a mí me parece muy relevante y que en la parte cualitativa se expresa mejor, un 61% de los colegas piensan que están de manera permanente expuestos a contagiarse de COVID, ¿ya? Y eso es lo que va generando otro tipo de fenómenos como el estrés, digamos, la tensión, la inseguridad laboral, etc. Estoy un poco afónica, perdón. Y por otro lado, y vinculado con lo anterior, un 55% declara que no tiene todos los insumos necesarios para efectuar su trabajo en terreno. Cuando explicitamos esto, ¿a qué nos referimos? Con la posibilidad de contar con mascarillas, de contar con protector facial, de contar con artículos de higiene como el alcohol gel y el spray y todo eso que ya todos sabemos, y con que te tienen que asegurar en el trabajo la posibilidad de estar distanciada al menos 1,5 metros de la persona con la que estás trabajando, que fue lo que ordenó en su momento la autoridad sanitaria, ¿no? La distancia física era trascendental, por lo tanto nosotros la exigíamos en el ejercicio del trabajo, sobre todo la gente que está permanentemente vinculada al territorio, ¿no? Cuando tú entregas una caja, cuando estás asesorando a los vecinos permanentemente, la gente igual tiende como a invadir ese espacio y que no fuera mal tomado, ¿no?, la exigencia de distancia física. ¿En qué están las trabajadoras y trabajadores sociales? ¿Cuáles son sus labores en este contexto de crisis? Principalmente se reporta el monitoreo y seguimiento de situaciones extremas, ¿ya? Tales como violencia, son las que más reportan los colegas. Aquí quiero señalar que es una pregunta que fue cualitativa, por lo tanto nosotros tuvimos que, de todas maneras, generamos una estadística, pero yo creo que fue muy positivo que la respuesta fuera abierta, ¿ya? Porque permite precisamente que ellos pudieran expresar cuáles son las situaciones que ven en este contexto de crisis y que han tendido a agravarse, que eso es lo peor, ¿no? Hay una situación de extrema violencia de género particularmente, que como hemos visto ha subido alrededor de un 70% la demanda, la denuncia. Temas de abuso sexual, quienes hemos trabajado en, digamos, territorios complejos, yo he trabajado en varias comunas complejas, es algo muy habitual y que uno desde los programas sociales está habitualmente monitoreando. Entonces, la no posibilidad de poder monitorear estas situaciones hace obviamente que exploten y se develen un montón de situaciones más chicas a propósito también del hacinamiento, ¿no? Que es otra de las patitas que genera, y como lo han dicho los estudios, ¿no?, que genera que se den más frecuentemente los otros tipos de violencia y el abuso sexual, ¿no? El estar todos encerrados en un espacio pequeño, donde no están las condiciones de las personas para poder mantener una cuarentena segura. Y también lo que tiene que ver con el abuso, el consumo problemático de drogas, ¿no? Muchas veces la trabajadora y el trabajador social es el vínculo directo con la familia y los colegas en ese sentido, al no estar operando los dispositivos tal cual, reciben la denuncia directa, ¿no? Porque llevan el monitoreo de esa familia, porque tienen el vínculo, porque hacen el seguimiento y por lo tanto se reportan muchos problemas de consumo de droga, que también es otro de los gatillantes de situaciones al interior del hogar como la violencia intrafamiliar, el abuso, ¿no?, infantil. Y respecto a temas estructurales, la cesantía y la pobreza, ¿no? Esta crisis ha develado que las familias con las cuales nosotros trabajamos en contextos de vulnerabilidad viven el día a día, ¿no? Son trabajos precarizados, trabajos de obrero, trabajos de vendedores, de colero, jardineando, digamos, en otros sectores de la capital, y por lo tanto esto devela que aquí hay una situación de falta de recurso diariamente que es real,
y que se ha visto, digamos, yo creo que todos lo hemos visto a través de los medios de comunicación, cómo la gente finalmente en los sectores populares de Santiago se desencadenan una serie de protestas y que tienen que ver principalmente con que la gente no tiene que comer, ¿no? No hay, al no poder salir, esta cuarentena te impone condiciones que la gente más pobre no puede cumplir en los contextos vulnerables, no puede cumplir, no te puedes quedar en la casa cuando no puedes salir a recuperar tu sustento diario, ¿no? En otros ámbitos le han dado mucha importancia al trabajo de los colegas, lo que tiene que ver con la orientación y el apoyo para la obtención de recursos y de beneficios sociales. Ese ha sido un tema muy trascendente que ha estado muy en la palestra. Yo, incluso en lo personal, me ha tocado ir a apoyar a varios lados, me ha tocado ver en terreno cómo la gente, hay mucha desorientación respecto al beneficio, ¿no? Recordemos que se entrega un bono COVID y posteriormente se generan, ya vamos en el cuarto IFE, digamos, y cada IFE ha cambiado sus características, su ingreso familiar de emergencia. Esto ha generado mucha desesperación en las personas porque es una mala política social, porque se ha modificado permanentemente y por lo tanto ha implicado que las colegas y los colegas estén muy atentos respecto a esos cambios. Y como además ha sido muy constante el cambio, tener que informar a la gente, a la ciudadanía que accede y que necesita estos beneficios es muy estresante porque se modifican permanentemente. Entonces, paralelo a esto, recordemos que todo lo que tiene que ver con el registro social de hogares, ¿no? Que yo creo que ahí hay también un tema relevante. El registro social de hogares fue modificado, hay varias denuncias respecto a su modificación unilateral, de gente que no ha hecho modificaciones en el registro social de hogares, sino en este contexto de crisis aparece, yo estaba en el 40 porque hoy día estoy en el 60, ¿no? Y junto con eso, lo que tiene que ver con la creación del índice socioeconómico de emergencia, que es un índice paralelo, que finalmente el gobierno no estaba usando el registro social de hogares, sino que crea un índice, a mi modo de ver, y me hago cargo de eso, con un fin o con un trasfondo político y que tiene que ver con hiperfocalizar el recurso, ¿no? Llegar a menos gente de la que lo necesita, porque si tú dices, vamos a llegar con el ingreso familiar de emergencia a las personas hasta el 80% del registro social de hogares, que es lo que dice, si tú te metes a ingreso familiar de emergencia, eso es lo que dice, es como el enunciado, pero tú miras más abajo y después decía, pero deben estar además en el 80% del índice socioeconómico de emergencia. Y ahí fue cuando quedó la escoba. Todo, ¿qué es eso? ¿No? Si nosotros entendemos que el sistema de entrada para los beneficios sociales es el RCH. Así lo hemos entendido, así lo sabemos, pero esto crea un índice paralelo que en los colegas genera mucha confusión y por lo tanto es cuando esto explota, ¿no? A través de ciertas autoridades que lo denuncian y qué sé yo, y esto también genera mucho desgaste en los colegas. En otra patita está también lo que tiene que ver con la contención psicosocial, ¿no? En un contexto de crisis, las y los colegas han tenido que también explayarse y ir a todos lados o tratar en su máxima medida de contener a estas familias que caracterizamos anteriormente y que están viviendo situaciones de vulneración extrema, ¿no? Mucha ansiedad, ¿por qué no me llega el bono?, etcétera. Entonces las y los colegas, sobre todo de APS, de atención primaria de salud, sobre todo los colegas y las colegas que están en atención primaria de salud y que no han podido hacer cuarentena, lógicamente, están en lo que tiene que ver con la contención de la familia y con mucho recibimiento de casos con crisis, ¿no? Con crisis, ¿no? Depresiones que explotan, mucho el tema del consumo problemático de droga, etc. Por otro lado también la importancia de el apoyo a las familias enfermas, ¿no? Que yo creo que ahí está como el componente más novedoso para nosotros. Sobre todo las colegas que están en salud, que son un grupo muy importante de nuestra profesión, ¿ya? No se puede desconocer eso, tenemos muchas colegas en salud
Y esto ha sido un fenómeno nuevo, ¿no? Como contención y ser parte de los equipos interdisciplinarios hoy día que atienden casos. Por eso yo siempre digo, nosotros somos la primera línea social, porque nadie ve a las trabajadoras y a los trabajadores sociales, que estamos en los hospitales, que estamos en la atención primaria de salud, que estamos en el consultorio, que estamos en el COSAM, y que también estamos jugando roles importantes respecto de la contención de la pandemia. No estamos ahí directamente tratando a la persona enferma, pero sí estamos directamente tratando con la familia de la persona que se enferma, con la familia de la persona que fallece, con el enfermo o la enferma. Somos parte de los equipos interdisciplinarios que deciden si esa persona se va a una residencia, si vuelve a su casa, qué medidas tiene que tomar la familia para que no se contagien todos, ¿ya? Y así hemos tenido muchos colegas contagiados en el ejercicio de su trabajo. Yo trabajo en un hospital y me he ido 3 veces con PCR, ¿ya? Que no es menor, digamos, con todo el estrés que eso implica, porque tú estás permanentemente trabajando en contacto estrecho con funcionarios que están en la atención directa al COVID y con gente que está enferma. Y alguien tiene que hacer ese trabajo, y ahí estamos las trabajadoras y los trabajadores sociales. Por lo tanto, hay situaciones de vulnerabilidad que se expresan en el tema del virus, ¿no? Recordemos que el virus en Santiago, donde llegó más fuerte, fue precisamente en las comunas más populares. Por lo tanto, aquí no podemos obviar que hay un componente también de clase respecto del tema del manejo del COVID. O sea, ¿dónde se enfermó principalmente la gente? En Puente Alto, que todavía tiene los índices más altos de enfermos, en la Florida, en Maipú, en el Bosque y en San Joaquín, ya que son las comunas populares de Santiago y las comunas más grandes. Por lo tanto, COVID, lamentablemente, como todo en Chile, está asociado a pobreza también. Por lo que hablábamos anteriormente, malas condiciones para cuidarse, no puede dejar de salir la gente a la calle, etc. Por lo tanto, ahí a los colegas y los colegas les ha tocado un tremendo trabajo de seguimiento y también de trabajo en los temas de salud mental, que ha sido muy invisibilizado y que yo creo que ahí las colegas que están en los COSAM, por ejemplo, tienen mucho que decir. El tema de la salud mental ha sido catastrófico, ¿no? Gente que queda sin tratamiento, que quedó con tratamientos cortados, el gobierno suspendió todo otro tipo de intervenciones, no está entregando pastillas anticonceptivas, no está haciendo otro tipo de intervenciones en atención primaria de salud, cuestiones que son graves, no está entregando tratamientos de otro tipo. Por lo tanto, ahí las colegas juegan un rol fundamental porque finalmente somos siempre los que estamos como conteniendo, ¿no? las decisiones políticas que se toman. No, hoy me voy a apurar porque estoy parando mucho. Bueno. También se reporta una imposibilidad de muchos casos de vulneración, ¿no? Esto de las principales herramientas que nosotros tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales son la visita domiciliaria, ¿no? En la realización de un informe, somos quienes informamos a las instituciones las condiciones en las que están la gente en general. Por lo tanto, esta imposibilidad de seguimiento de casos también genera mucha dificultad, ¿no? No saber cómo está el caso que yo llevo, o de la persona que está enferma, o de la persona el caso que yo tenía anteriormente de que había una vulneración, de violencia intrafamiliar y qué sé yo. Eso genera mucho estrés. El rol del trabajo social ha sido principalmente en el apoyo de trámites, lo que hablábamos anteriormente, apoyo de trámites, conocer cuál es el beneficio, orientar a la gente, resolver temas del registro social de hogares, si es que no puede ser el ingreso familiar de emergencia, ¿qué otro recurso puede tener la persona, ¿no? Nos han preguntado mucho, o sea, ¿qué pasa con este bono? ¿Qué pasa con este otro bono? ¿Qué pasa con este? ¿Y por qué a mí no me llega? Mucha contención respecto de ese tema. Lo que tiene que ver con la exclusión de beneficios por la alteración del registro social de hogares, y también lo que tiene que ver con la tarea de educación en autocuidado, ¿no? También nos ha tocado ahí un rol distinto en la pandemia, de decirle a la gente que el virus es real, que tienen que cuidarse, que tienen que usar la mascarilla. En lo personal me ha tocado, y uno no lo creería, pero hay mucha gente todavía
sobre todo en los sectores populares, que vive mucha gente, por ejemplo, en una casa y no hay comprensión de la necesidad de cuidarse, de que el que sale tiene que bañarse, tiene que limpiarse las manos, etcétera, etcétera. Y eso ha generado que precisamente el virus se expanda en las comunas más populares. Promoción de derechos, articulación de redes de apoyo, ha sido súper importante, salud con los municipios, ¿no? Hay también eh, una necesidad, ¿no?, ante las respuestas erráticas del Estado de jugar un rol yo siempre digo que finalmente somos las trabajadoras y los trabajadores sociales en el ejercicio de nuestro trabajo como un poco el jamón del sándwich, ¿no? Entre una mala política social, mal implementada por parte del gobierno, que no cubre las necesidades que debiese cubrir el Estado en un contexto de crisis y de pandemia, la trabajadora social y por otro lado la gente, ¿no? La ciudadanía, el pueblo, como ustedes quieran llamarlo, pero que requiere respuestas del Estado. Y ahí entre medio está el trabajador y la trabajadora social, quien tiene que dar esa respuesta, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que esto expone, y así lo reportan las y los colegas, esto expone una sociedad totalmente vulnerabilizada, carente de derechos, con un Estado completamente ausente, que se expresa también en una desigualdad que sabíamos que existía y que estalla el 18 de octubre, pero que con la pandemia viene simplemente a darnos más argumentos y a profundizar el porqué de la necesidad de cambio de modelo, ¿no? Y qué es lo que se ha puesto en el centro también, como la falta de humanidad de lo que estamos viviendo hoy día, los 11.000 muertos, etcétera, no es algo menor, no es algo menor. Respecto a trabajadores sociales, como para ir sintetizando cuáles son las problemáticas principales en el ejercicio de nuestro trabajo, saliendo un poco de lo que vemos en la gente. Bueno, principalmente lo que ya habíamos dicho, ¿no? Muy poco recurso al tema social, el recurso hoy día principalmente ha ido al área de salud y se ha abandonado un poco lo que tiene que ver el recurso social. Recordemos que incluso hay programas que se han cerrado para poder dar más recursos a salud, lo cual yo creo que es escandaloso, ¿no? Se sacan recursos desde el Ministerio de Desarrollo Social para ponerlo en salud. Y el tema no es que se pongan en salud, el tema es que tú no puedes desabastecer el área social, los programas sociales, sobre todo ahora, para llevarlos a otro lado. Falta de protección en el implemento del trabajo, dificultades para realizar nuestros procedimientos técnicos, ¿no? Nuestras visitas, nuestro vínculo cotidiano, nuestro vínculo permanente con el usuario, con la gente, una precariedad laboral que queda completamente expuesta a propósito de esta pandemia. Hemos recibido muchas denuncias de colegas que han sido despedidos en contexto de pandemia. Tenemos mucha gente que ha sido despedida, que se nos reporta todo el tiempo, porque los municipios principalmente están quedando básicamente sin recursos, y ¿qué es lo que hacen? En primera instancia, deshacerse de las trabajadoras y trabajadoras sociales que están en el área social, y por lo tanto se desprenden de ahí para poner ese recurso en otro lado. Y que es algo histórico, es una demanda histórica que tenemos las trabajadoras y los trabajadores sociales. Hay mucha precariedad, colegas que llevan muchos años con contratos honorarios, muchos años, y que además son en vínculo permanente con la gente. Entonces la gente también tiende a preguntarse qué pasa, por qué esta persona que ha trabajado todo este tiempo conmigo, que conoce la realidad local, de repente desaparece, ¿no? Son decisiones que se están tomando sobre todo en los municipios. Ante decisiones políticas mal tomadas, hay bajo salario. Yo creo que eso tiene que ver también con otros factores, ¿no? Una sobreexplotación de la carrera de trabajo social, salen, no sé, 3.000 trabajadores sociales egresan cada año entre institutos y universidades. Por lo tanto, el trabajo social se ve como un recurso desechable, digamos, en el sentido de que si no es este, voy a conseguir un técnico o otro profesional más joven que haga
la pega por menos plata. Los salarios son muy bajos, en promedio entre 400 y 450.000 pesos por una jornada completa de 44 horas. Por lo tanto, eso genera mucha precariedad, ¿no? Porque al haber un campo laboral o mucho trabajador social dando vuelta, hay mucho temor a perder el trabajo, y también el empleador sabe que puede recurrir ante cualquier circunstancia a echar mano a otro colega, ¿no? Y también ha explotado mucho y se reporta mucho las situaciones de salud mental de los mismos y las mismas colegas, ¿ya? Mucho estrés, falta de espacios de autocuidado, que es algo que siempre nos ha ocurrido, la verdad. Reporta mucha preocupación y pena, lo digo así tal cual, porque yo todo esto lo saqué tal cual como lo reportan las colegas y los colegas. Miedo a enfermarse, mucho miedo a enfermarse, no solamente en el ejercicio de su trabajo, sino también porque no tienen seguridad social, ¿no? O sea, no estoy pagando ninguna ISAPRE, no estoy pagando FONASA porque gano 400 lucas a honorario, por lo tanto prefiero ese 7% que va a salud, prefiero usarlo, ¿no? Por lo tanto la gente no tiene protección en salud, los colegas y las colegas, y eso genera mucho miedo y mucho estrés ante la posibilidad de contraer el COVID, ¿no? O sea, si me enfermo yo, o sea, nadie me va a pagar la licencia. Por lo tanto, una situación de precariedad bien extrema. Y junto con eso, con la gente que está en teletrabajo, malas condiciones para el teletrabajo. A los colegas que están en teletrabajo también demandan mucho estrés y mucha preocupación, porque significa que no tengo las condiciones, aunque no lo crean, se reporta mucho, no tengo las condiciones, no tengo internet banda ancha, o a veces no tenía computador en mi casa, no tengo ningún recurso aquí para hacer seguimiento a los casos sociales, se han terminado las horas de trabajo, ¿no? Porque antes yo sabía que yo trabajaba de una hora hasta otra hora y que tenía mi hora de colación, pero hoy día mi jefatura me puede hablar a las 7, a las 8 de la tarde, me solicitan, no sé, de un día para otro que vaya a repartir caja, porque eso es lo que muchas veces están haciendo, sobre todo en los municipios, las trabajadoras y los trabajadores sociales, ¿no? El contacto permanente, el ir a repartir todas estas ideas del gobierno. ¿Qué requieren? Ya para cerrar. ¿Qué exigen las trabajadoras y los trabajadores sociales en contextos de pandemia en relación a su situación laboral? Principalmente, visibilizar las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras sociales, que podría ser una demanda, digamos, muy, muy sencilla, pero ellos sienten que no están representados hoy día en ningún espacio, que nadie visibiliza nuestras condiciones como gremio, ¿no? Porque somos parte del sindicato o somos parte de la asociación, etcétera. Pero ¿qué pasa con los temas de las y los trabajadores sociales en particular? ¿Quién los visibiliza? ¿Quién dice, oye, aquí hay un tema con la gente que hace el trabajo de la primera línea social? Falta de capacitación respecto a temas de salud y de pandemia en particular. Demanda hacia el gremio por por ser, digamos, por establecer esta demanda respecto a nuestras condiciones laborales. Tener una opinión más crítica respecto del registro social de hogares, que es hoy día el instrumento único que permite a la gente acceder al sistema de protección social. ¿Qué opinión tenemos respecto al registro social de hogares? ¿Es un buen instrumento? ¿Es un mal instrumento? ¿Nos gusta? ¿Lo queremos modificar? ¿Necesitamos modificarlo? Yo creo que sí. Fomentar la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales, no fomentar más flexibilización laboral, ¿no? Para eso también el gremio tiene que ser solidario, tiene que unirse, tiene que trabajar en conjunto, poner la demanda, ¿ya? Si a mi colega lo están amenazando, si a mi colega lo están exponiendo a situaciones, tener esa capacidad solidaria entre trabajadores y trabajadoras de decir, de demandar, de solidarizar. Y por último, y yo diría la más relevante, necesitamos hoy día como trabajadores y trabajadoras sociales tener una visión más crítica respecto al sistema neoliberal. Como el capitalismo también hoy día es el que pone en cuestión, el que se pone en cuestión, es el que devela una situación profunda de vulneración permanente de derechos, de desigualdades sociales que ya son brutales,
es la gente pobre la que está muriendo, la que está contrayendo el virus, porque la gente del barrio alto se va a la clínica, tiene asegurados ventiladores mecánicos, pero la gente en los hospitales no. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Hay lista de espera incluso para las nariceras, que son no los respiradores, sino el paso anterior, ¿no? Que esta cosita, hasta para eso hay lista de espera. Y los médicos, aunque digan que no, porque sí es así, están haciendo esa lista de espera en base a, es joven, tiene posibilidades de vida, fuma o no fuma, está en edad fértil, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones físicas en el fondo y de tu trayectoria que te hacen un posible sobreviviente? Y eso es una política prácticamente de exterminio por parte del gobierno de Sebastián Piñera y que tiene que cuestionarse, que yo creo que más adelante hay que revisar cuáles son las consecuencias políticas del manejo de esta pandemia, ¿ya? Que se abren los malls, que se abren los espacios, mientras la gente en las poblaciones está en casas que están las familias enteras enfermas. Y nadie les asegura nada, porque además el ingreso familiar de emergencia es una mala política que no cubre la línea básica de la pobreza, porque recordemos que son 400.000 pesos por una familia de 4 personas, si es que no está sobre la línea de la pobreza, no sirve para que una familia de 4, 5, 6 personas pueda sobrevivir ni siquiera un mes, menos 2 meses o 3 meses. Por lo tanto, lo que aquí la decisión política que ha tomado el gobierno es, aquí cada uno rásquense con su propia uña. Por lo tanto, el llamado es a cuestionar cuál es el tema de fondo. Y yo creo que el tema de fondo, y así lo dicen los trabajadores y las trabajadoras sociales, no lo digo yo porque yo lo transmito, es cuáles son las consecuencias nefastas del neoliberalismo metido en la salud, en la política social, ¿no? Transversalmente, y cómo este neoliberalismo queda hoy día, más que el 18 de octubre, queda más al descubierto como un mal sistema y un mal modelo de desarrollo para la gente. Eso. Muchas gracias, Javiera. La verdad que ha sido muy, muy importante lo que nos has presentado en estos 40 minutos, tal vez, o 35 minutos. Muy bien, muchas gracias por el tiempo, porque también nos permite dialogar contigo a partir de estos hallazgos, ¿no? Y sobre todo también a partir de las exigencias que hacen nuestros colegas en este contexto de pandemia tan importante, la cuestión de visibilizar las condiciones laborales en las que se desempeñan, poniéndolo como una demanda al gremio y también a la categoría profesional en su conjunto, ¿no? Y sobre todo también al gobierno, al Estado, como nuestro gran empleador, ¿no? Ya los estudios hace rato vienen manteniendo esta idea de que el Estado es nuestro gran empleador y por lo tanto tiene que entregar las condiciones básicas, mínimas para realizar el trabajo, o sea, yo diría que no mínimas, las condiciones que se requieren para realizar el trabajo, el ejercicio profesional en condiciones como se merecen las personas, ¿no? Las familias, los territorios, en realidad desde una dimensión digna de la intervención. Entonces, yo quiero aprovechar este tiempo para decirte que mientras tú hablabas, nos han mandado saludos desde Coquimbo, te están viendo, Iquique, Caldera, Curicó, Arica, desde Lago Ranco, pero también desde fuera de Chile, Nicaragua, también nos mandan saludos desde Zacatecas y Chilpancingo de México, así que ha sido muy bien recepcionado este espacio de diálogo desde el núcleo, pero sobre todo a partir de lo que tú estás presentando, Javiera, en esta oportunidad. Mira, te voy a leer algunas preguntas que nos han hecho algunos de los oyentes en este momento. Y bueno, no es obligatorio que te refieras a todas, tú puedes elegir también sobre cuál te parece pertinente contestar, ¿no? Mira, aquí Dani pregunta si se cuestionan el rol del trabajo social como reproductor de la hegemonía dominante. Algo tú ya terminaste esta presentación dando cuenta con eso, pero me parece importante tal vez darle una vuelta más a esta dimensión del cuestionamiento del rol del trabajador social. Eva
Sotelo pregunta, en este contexto de reformas, ¿será posible que nuestra profesión sea reconocida por el MinSal como una profesión del área de la salud? ¿Y cómo sería este proceso? ¿Mm? Andrés Vera pregunta también por el rol del trabajo social en el contexto neoliberal. ¿Seguimos reproduciendo la pobreza y la pauperización? Por otro lado, también, mira, hay una cantidad enorme de preguntas. Ram Agui, creo que es su nombre, pregunta si no somos la cara amable de las políticas neoliberales. ¿Hay espacio teórico y práctico para intervenciones críticas en el área de salud? También Lucas Ravi, un estudiante nuestro, ya egresado de Trabajo Social de la Chile, pregunta, además de saludarte, Javiera, ¿cómo crees tú que el trabajo social puede hacer ruido a las políticas que se aplican a diario y no solo ser reproductor de estas? O sea, en definitiva, lo que vemos es que todas las preguntas van en una línea política, ¿no? De politizar el ejercicio profesional, de politizar la política pública y, en definitiva, no entenderla como un espacio neutro, ¿ah? Sino que saturado de ideología también, y nosotros no solo como reproductores neutros, apolíticos de una política social que, por lo que tú has puesto en el tapete de la discusión, es de algún modo una política genocida, ¿no? Entonces, esto, bueno, por ahí las preguntas, Javier, así que todo tuyo también este espacio. Voy a agradecer los saludos de las colegas, los colegas, estudiantes de todos lados. Es un tema que nos apasiona y me imagino que todos quienes nos están viendo también. Ese es el tema. Ayer fue el día del detenido y la detenida desaparecida acá en Chile, el 30 de agosto, y tenemos gran cantidad de colegas que fueron asesinados en el ejercicio de su trabajo por su compromiso político y social con las mayorías. Y esas son cosas que no pueden desconocerse desde el trabajo social. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que el trabajo social siempre tiene un espacio de posibilidad crítica en su ejercicio. Lo hago yo y sé que lo hacen muchos y muchas colegas. Yo creo que hubo un momento importante en la historia del trabajo social, ¿no? Que tiene que ver con la reconceptualización que se vivió en América Latina, donde precisamente se cuestionan las bases de qué es lo que nos movía en nuestro ejercicio profesional, qué pasaba con nuestras herramientas, qué pasa cuando definitivamente terminamos siendo serviles, y alguien lo dijo bien en la primera pregunta, a la ideología dominante. A mí en lo personal eso me produce mucho conflicto, y por eso también pongo estos elementos con ese matiz y hago esta exposición con ese matiz. El trabajador y la trabajadora social, creo yo, tienen que estar siempre cuestionando y haciendo ejercicio crítico de su trabajo. El proceso de reconceptualización nos enseñó que existe la posibilidad de hacer quiebres históricos y de cuestionar el cómo hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y eso tiene que hacerse. Y como después, en ese momento de la historia, que fue la dictadura y la posterior instalación del neoliberalismo acá en Chile, muchos de esos colegas tomaron posición, y algunos tomaron posición precisamente por hacer frente a la dictadura, no desde la militancia, desde espacios institucionales en donde podían ayudar a las personas, en donde podían salvar gente, en donde podían, a través del cobijo de las instituciones, ayudar a los sectores más vulnerados por la opresión, y hubieron otros que no, que decidieron estar del lado de una política de exterminio y de un Estado que estaba asesinando chilenos y chilenas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tomar siempre la decisión de qué lado de la historia quiere estar y cómo quiere ejercer el trabajo social. Yo pienso que el trabajo social tiene herramientas, es una disciplina que efectivamente es vista como una disciplina muy pragmática, ¿no? Como yo voy y tal, no tengo mucho que hacer ahí, pero por el contrario, yo creo que
el trabajo social es la punta de la lanza de la política social. Y no nos podemos permitir ser simplemente complacientes con modelos o con gobernantes que son, eh, o con sistemas que son opresores, que son precarizantes, que vulneran los derechos humanos. Nosotros tenemos un compromiso esencial y que es principio ético nuestro y que es con los derechos humanos y que es con las personas y que es con la población y con la gente vulnerada por los sistemas, porque no hay gente vulnerable, hay gente vulnerada por los sistemas sociales desiguales y principalmente por el capitalismo y por el neoliberalismo. Y ahí tenemos un espacio donde podemos hacer transformaciones maravillosas. En la medida desde el espacio más pequeño donde uno puede generar cambio, hasta los espacios más grandes donde uno puede incidir en la elaboración de buenas políticas sociales, transformar, cuestionar. Yo creo que nosotros estamos haciendo cambio. Lo importante es decidir de qué lado de la historia se quiere estar. Porque trabajadores y trabajadoras sociales que están dispuestos a jugarse por el cambio de este modelo nefasto que nos tiene podridos y que además ha quedado en evidencia con el COVID, ¿no? Que permite que parte importante de la gente con la cual nosotros trabajamos esté muriendo en los hospitales esperando atención médica, eso no puede ser. Y hoy día nosotros estamos instados, estamos siendo empujados a tomar una posición política al respecto de eso. Y tenemos que generar alternativa contrahegemónica. Yo creo que los trabajadores sociales tenemos un espacio, pero ahí yo insisto, o sea, me quiero quedar calladito porque quiero mantener mi trabajo, quiero mantener mi salario, porque quiero ver, porque necesito la plata, o voy a ser capaz también de hacer cambio en los lugares de trabajo, de cuestionar y de ser crítico. Yo creo en la segunda opción. Yo creo en la segunda opción. Pero para eso también pienso que nosotros tenemos que generar nuestro propio contenido teórico. Tenemos que dar estas discusiones. No nos puede dar lata. No nos puede dar flojera. Tenemos que cuestionar el modelo. Tenemos que debatir este tipo de cosas. La pandemia nos está dando una tremenda oportunidad para cuestionar a los gobiernos, para interpelarlos y decir, oye, aquí hay un componente que es la desigualdad social, que es de clase, lo digo yo lo que yo creo como marxista, que es de clase, y que tenemos que cuestionar. Hoy día en Chile estamos viviendo un proceso sumamente trascendente, que es la posibilidad de cambiar la constitución política hecha en dictadura. ¿Los trabajadores sociales nos podemos quedar callados respecto de eso? ¿No tenemos nada que decir si somos nosotros quienes la implementamos? Y como bien alguien lo dijo ahí, sí, pues a veces somos demasiado condescendientes con la implementación de esa política. La aplico, sé que es mala, porque yo creo que a todos nos ha pasado, estoy haciendo lo que sé que no sirve muchas veces. Y eso es muy frustrante también en el ejercicio de trabajo, que no está modificando las condiciones sociales de esa familia con la que yo estoy trabajando, no las está modificando de fondo, yo lo sé. Entonces, ¿cuál es mi rol ahí? Yo creo que tiene que ser crítico, yo creo que tiene que ser cuestionante. Como decía, hoy día estamos viviendo un proceso trascendental que es la posibilidad de cambiar la constitución hecha en dictadura, que sentó las bases de un modelo socioeconómico político, ¿no? Que deja establecida que las desigualdades son estructurales y eso está bien así porque hay un sistema público y un sistema privado. El que no puede acceder al sistema privado se muere. Así de sencillo. Hoy día podemos hacer ese cambio, lo tenemos en nuestras manos, tenemos que tener un rol activo, y respecto de la intervención crítica en el área de la salud, yo creo que sí se puede. Yo trabajo en el área de salud, creo que sí se puede, creo que tenemos que ser más incidentes, creo que tenemos que ser más, como decimos nosotros, puntúos, tenemos que ser partícipes de los debates, no dejar que nos digan simplemente, no, ustedes son los que aplican la encuesta, ustedes vayan a ver si es que la visita domiciliaria. No, tenemos que participar incidentemente en los debates. Trabajo social es una disciplina con concepciones propias, políticas, teóricas y metodológicas. Nosotros tenemos herramientas para incidir en la política social, para incidir en los debates. No podemos dejar que nos excluyan de los debates relevantes, porque nos excluyen. Las decisiones importantes las toman otros, los trabajadores y los trabajadores sociales en general
No, usted vaya a hacer otro tipo de cosas. Por lo tanto, sí, yo creo que está la posibilidad cierta de hacer una intervención crítica en salud, pero para eso tenemos que estar armados con contenidos y creo que tenemos que politizar. Yo en lo personal creo que hay que politizar. Yo participo en el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales porque creo fervientemente que hay que tomar los espacios gremiales, las asociaciones de funcionarios, los espacios que sean de trabajadores, y desde ahí hay que instalar crítica. Hay que instalar crítica, hay que participar de las federaciones, de las asociaciones, de los gremios, de los sindicatos, hay que participar, porque además de eso somos trabajadores y somos trabajadoras, y ahí tenemos un espacio también que tenemos que hacer uso, tenemos que hacer crítica, tenemos que politizar los espacios, yo creo que sí, tenemos que politizar los espacios. Muchas gracias, Javiera, por esta primera intervención. Yo quería abrir el espacio para preguntas de nuestros estudiantes que están acompañando en este momento acá la conversación. Y antes para que ellos puedan pensar algunas preguntas, quería plantearte dos preguntas que nos hicieron llegar hace poquito. Eduardo nos pregunta, a propósito de esto que tú planteabas, ¿no? De la fuerza o no que tenemos colectivamente para hacer frente a las condiciones laborales que de algún modo limitan bastante las formas y las posibilidades de intervención que tenemos. Entonces él pregunta, ¿cuál es la fuerza que tiene el colegio de trabajadoras y trabajadores sociales en el país? Y por otro lado, Alejandro pregunta, ¿qué políticas crees tú que habría que llevar a cabo para mejorar nuestras condiciones laborales? ¿Mm? Yo creo que lo que está a la base acá también es una concepción de que trabajo social obviamente es una disciplina, es una profesión, pero sobre todo somos trabajadores. ¿Ah? Y en tanto trabajadores, vivimos todas las condicionantes que vive la clase trabajadora en general, ¿no? Entonces, me parece ahí que tú podrías hacer un diálogo respecto a estas dos preguntas que han realizado nuestros colegas. Sí, muchas gracias. Respecto del colegio del peso, yo diría que estamos en construcción de un mayor peso, no para no ponerlo en negativo, siempre en positivo. Yo creo que estamos en un proceso, haciendo un camino, quizá a muchos le llame la atención, pero yo creo que yo soy como la dirigente más joven del colegio. No hay gente joven, necesitamos gente joven, no basta con decir cuál es el peso, pero ¿y por qué no hacen nada? Hay que colegiarse, hay que participar, porque hoy día es el referente que tenemos, no hay otro. Yo me metí al colegio porque no me gustaba cómo estaba funcionando el colegio. Por eso me metí al colegio. Por eso hay que tomarse los espacios. O sea, si no me gusta, entonces me meto y incido. No miro de lejos, oye, no, pero es que, pucha, es que no hacen nada. No, pues, o sea, estamos en construcción y ha sido muy difícil, estamos en un proceso, aprovecho de llamar a todos quienes nos puedan escuchar y estén en condiciones de hacerlo, porque es el referente que tenemos, y si queremos darle un matiz distinto, un carácter distinto, si queremos hacerlo un colegio más crítico, más comprometido con las condiciones laborales nuestras, tenemos que meternos e incidir en esos debates. Podemos tomarnos los espacios, así que la invitación está hecha. En noviembre tenemos elecciones, creemos que podemos hacer cambios importantes, así que yo los invito, las invito a quienes les interese a participar, porque se están haciendo cosas, y vamos a lograr ser incidentes. Yo creo que estamos en ese camino. Actualmente no tenemos el peso, yo creo que deberíamos tener, por la fuerza laboral que somos como trabajadores y trabajadoras sociales, pero tenemos que ir construyendo ese peso entre todos y todas. Para eso hay que participar. ¿Cómo mejorar las condiciones laborales? Yo el otro día estaba en un foro con otros colegas y me miraron súper extraño cuando yo empecé a hablar precisamente de este tema, ¿no? Porque los trabajadores sociales somos súper altruistas y hablamos siempre de las condiciones de los demás, la gente, yo no estudio trabajo social, por tal y tal motivo, ¿no? Súper buen corazón, todo eso está muy bien. Pero cuando hablamos de nuestra condición de trabajadores, no nos reconocemos como tales, ¿no? Porque nosotros somos los implementadores de la política social, por lo tanto, como que nos eximimos de nuestra calidad de asalariados y asalariadas, ¿no? Nosotros somos trabajadores y por lo tanto vivimos las precariedades que vive cualquier trabajador y cualquier trabajadora en un contexto de un sistema
cruel y perverso como es el sistema neoliberal, ¿no? Que yo ya expuse algunos elementos, ¿no? Bajo salario, no hay contratos de trabajo, te pueden despedir cuando quieran, no hay tiempo para el autocuidado, ¿no? Los salarios, de acuerdo al mercado, son pésimos. No hay posibilidades de capacitación y de formación, ¿no? Respecto a los temas. Hay una desregulación de la carrera, por lo tanto salen muchos y muchas trabajadoras sociales al año, por lo tanto eso genera poca preparación y además genera que si yo reclamo, ¿no? Y me organizo, lo más probable es que me echen y sin ningún tipo de seguridad, porque además tenemos una ley laboral que lo permite, ¿no? Un sistema de precariedad laboral amparado por la Constitución de Pinochet que permite que cualquier persona pueda hacer bajo condiciones de trabajo a honorario o cualquier otro tipo, pueda ser despedido de su trabajo sin ningún tipo de consideraciones. ¿Cómo creo yo que se mejoran esas condiciones? Creo que es trascendental hoy día el pensar en la ley de trabajo social. Yo creo que hoy día es fundamental el llevar todo este tema de las condiciones laborales, de la formación, de la carrera en el fondo y del ejercicio de nuestro trabajo a una ley. Esa ley ya existe en Uruguay, existe en Argentina, es cortita, yo les invito a que la lean, ¿no? Y entre algunas otras cosas plantea la necesidad de exclusividad en los cargos, que para mí eso es fundamental. O sea, ¿por qué hay ingenieros en todos lados? ¿Por qué hay ingenieros en los espacios de áreas sociales? ¿Por qué hay ingenieros en las Dideco? ¿Por qué hay abogados en las Dideco? ¿No? Tenemos que generar un espacio de exclusividad del ejercicio de nuestro trabajo por nuestra formación y porque tenemos la competitividad para ciertos cargos que debiesen ser exclusivos para trabajadores y trabajadoras sociales, como lo tienen otras profesiones. Y en segundo lugar, esa ley debiese regular también lo que tiene que ver con condiciones laborales mínimas, ¿no? Salarios, autocuidado. La ley, por ejemplo, de Uruguay reduce la jornada laboral de trabajadores y trabajadoras sociales, que es algo que nosotros teníamos antes de la dictadura. La dictadura perjudicó mucho las condiciones nuestras como trabajadores sociales, teníamos otro rango. La ley, por ejemplo, uruguaya reduce la jornada laboral a 33 horas para trabajadores sociales porque se entiende que hay periodos de formación, porque hay periodos de aprendizaje y porque sobre todo hay periodos de autocuidado. Cuando tú trabajas toda la semana en un programa de abuso sexual infantil, o sea, ¿cómo puede ser que no tenga ningún espacio para, no sé, terapiarte, para salir a pasear, para ver tele, no sé, cada uno verá como autocuidado, ¿no? Pero eso es necesario. Nosotros trabajamos, digamos, con lo más complejo de la sociedad. Necesitamos autocuidado. Necesitamos un rango único. Hoy día tenemos 2 nominaciones distintas. Somos asistentes sociales, somos trabajadores sociales. Ahí hay como una disputa que es muy extraña, quizás innecesaria. Y sobre todo yo creo que necesitamos que la carrera recupere su rango universitario, ¿no? Sin querer perjudicar, por supuesto, a la gente que está en instituto, pero sí creo que hoy día se ha hecho un negociado con la carrera de trabajo social, se imparte hasta modalidad online, actualmente hay una universidad que la imparte en modalidad online, por lo tanto, hay que cuestionar ahí también cuál es la formación que están recibiendo esos colegas y esas colegas. ¿Cuál es la formación? Tenemos técnicos en trabajo social también que estudian 2 años, pero hoy día hay muchos lugares donde la pega de los trabajadores sociales la están haciendo los técnicos en trabajo social, por menos lucas. Por lo tanto, ¿cómo generamos ser una carrera unida y exponer estas condiciones laborales, pero que sean universales para todos nosotros? No podemos hoy día porque somos somos demasiado distintos, ¿no? Y yo creo que hay que generar esa columna vertebral. ¿Qué somos? Definirnos y por supuesto dejar de que luchar por la desmercantilización de nuestra profesión. No puede ser que sea impartida en todos lados, en todos los institutos, es la carrera más económica. Yo conozco mucha gente que la estudió porque era la carrera
más barata, más corta, o incluso, entre comillas, más fácil, ¿no? Porque como que parece que da la sensación de que tuvieras como que leer menos o te demandara menos, ¿no? Y eso no puede ser así, no puede ser así. Hay que exigir estándares más altos en los procesos formativos. Eso. Qué interesante, Javiera, lo que pones también al final, ¿no? Porque una de las cuestiones que se ha levantado a producto de la crisis de la pandemia, digamos, o las consecuencias de la pandemia, tiene que ver con todo el cuestionamiento a nivel de la formación en esta línea online, ¿no? Entonces, al interior de las universidades también no está, no solo en Chile, sino también a nivel latinoamericano, se está poniendo ese eje como un eje central para avanzar, o por un lado, a la descualificación o la formación rápida, o formación, digamos, que asegure la calidad y por lo tanto, esta cuestión que tú dices, cómo se expresa luego en el espacio profesional, en el ejercicio profesional, en el campo laboral, es muy, muy importante. Mira, para ir cerrando, algunas preguntas que nos llegaron así y que tiene que ver con la primera parte de tu respuesta al comienzo. Muchas están, digamos, en la línea de cómo se colegia, cómo se realiza el proceso de colegiatura en el colegio de trabajo social, ya que tú dices que están a puertas de una elección, cómo se puede ingresar. ¿Puedes dar algunos datos respecto de esa cuestión en particular? Sí, qué bueno, colegas, que les hizo sentido. Yo creo que ahí hay que dar una pelea importante. Depende de la región donde estén ustedes, pero hay que contactarse con el colegio provincial. Nosotros estamos divididos por provinciales, ¿ya? En el caso del provincial Santiago, hay que hacerlo a través del secretario de nuestra dirección. Lo que podemos hacer es que yo les deje un correo, que es mi correo, y ahí ustedes me escriben y yo les mando el teléfono, como para no publicar el teléfono de esta persona, digamos, por si acaso, porque no me puedo hacer responsable, pero que yo les dejo sí mi correo, abierto también para todo tipo de intercambios y preguntas y lo que sea, y ahí yo les doy la indicación de cómo colegiarse, pero básicamente se pide el título universitario, 10.000 pesos y una fotito para su credencial. Así que las invito a tomarse el espacio, ampliemos, democraticemos, demos estas peleas. Eso Muchas respecto. gracias, Javiera. Vamos a dejar en el Facebook el correo tuyo, pero también vamos a dejar el correo como institucional del colegio, ¿no? Que creo que es importante también, al menos a nivel nacional, para que puedan luego desde regiones poder acercarse a sus provinciales. Eh, Quisiera, antes de ir cerrando, dar la palabra aquí a les estudiantes que quisieran hacer tal vez algún saludo o alguna inquietud tengan ya a nivel más íntimo desde el núcleo. Abro la palabra. Yo tengo una duda. Ok, Martín. Es que si el colegio tiene la misma capacidad que un sindicato, como que no sé si el colegio se aboca más a cuestiones éticas o también puede hablar de condiciones laborales. ¿O es necesario tener como una ley para después hablar de un sindicato de trabajadores sociales? Porque actualmente existen, o lo que he visto, que son como sindicatos de trabajadores invisibles o trabajadores del área social. Entonces no sé cómo, si en sí el colegio tiene una capacidad de respuesta como a un nivel así, de agrupar a los TS de Chile. Gracias, Martín. ¿Alguna otra inquietud del grupo, del núcleo? ¿Víctor? ¿O Teresa?
Entonces, vamos con tu respuesta, Javiera. Sí, yo creo que el espacio sindical y el colegio son espacios distintos, ¿ya? Porque en general, como tú dices, el sindicato junta a personas, digamos, que están en un mismo espacio laboral o de otras características. Yo creo que son lugares distintos, porque el colegio se aboca particularmente a todo lo que tiene que ver con nuestros asuntos particulares como gremio. Y claro, no tienen las mismas facultades, por supuesto, nosotros no tenemos derecho a huelga, por así decirlo, porque nosotros juntamos a profesionales de todo Chile en la diversidad de su ejercicio profesional y no vemos solo temas éticos. El tema ético es, claro, es un asunto, pero por ejemplo, la necesidad de la ley es una necesidad que nace desde los colegas, pero que yo pienso que el referente principal para poder llevarlo es el colegio, ¿no? Como referente reconocido, y no así los sindicatos. Yo creo que el sindicato tiene como disputas de otro orden, pero que no son excluyentes tampoco. O sea, perfectamente podríamos trabajar apoyando sindicatos como colegio, y creo que incluso le daría más fuerza. El colegio yo creo que tiene como objetivo el debate, la incorporación, la implementación de todo lo que tiene que ver relativo con el ejercicio profesional, pero también con los temas académicos, curriculares, éticos, y de los debates permanentes del trabajo social propios nuestros. Por ejemplo, nosotros formamos parte de la FITS, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿no? Que el otro día hubo una charla con la directora, la presidenta de la FITS Mundial, que son 150 países. Es una instancia súper relevante, en la cual Chile tuvo el rol de ser la encargada de derechos humanos a nivel internacional. Por lo tanto, el colegio en lo que está es en los temas de trascendencia y de contingencia desde el trabajo social, que yo creo que también puede dar una disputa respecto al tema de las condiciones laborales, y es en lo que yo creo que el colegio tiene que tomar esa bandera, pero creo que es un rol distinto también al de los sindicatos, partiendo por el tema de los permisos. Por ejemplo, en el colegio nosotros no tenemos horas de trabajo sindical, los sindicatos sí lo tienen, ¿no? El presidente del sindicato tiene derecho a hacer uso de horas para el trabajo sindical, tiene fuero, nosotros no tenemos fuero, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos de manera voluntaria. Bueno, y los invito también a conocer la ley que regula los colegios profesionales, donde se explica muy bien también cuál es el rol de los colegios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Bueno, creo que ya hemos llegado a un tipo de conversación donde ya nos quedó claro cuál es la situación de cómo impactó y cómo sigue impactando la pandemia al interior de los profesionales, cómo también los profesionales requieren y existe una necesidad de politizar y criticar la política pública que hoy día se está implementando para enfrentar esta crisis. Y sobre todo yo diría que uno de los mensajes importantes, Javiera, que nos has dejado en la necesidad primero de articularnos como colegas, sin articulación, sin trabajo colectivo, como categoría profesional, es difícil que conquistemos algunas cuestiones trascendentales para las familias, para los territorios, para los sujetos con los que nosotros intervenimos. Entonces, la articulación, también conocer las experiencias de otros países latinoamericanos que tienen tal vez más avanzado sus conquistas, por ejemplo, Uruguay, tú mencionabas también Argentina, Brasil, sabemos que tienen conquistas importantes, no solo en términos de tiempos, para cuidarnos, autocuidarnos para el ejercicio profesional, sino sobre todo en función de las condiciones en las que interviene cada uno de los trabajadoras y trabajadores sociales, es decir, la dignidad, las condiciones de decencia, de dignidad con las que nosotros tenemos que tener como mínimos para trabajar con las personas. Entonces, creo ahí hay un largo camino de aprendizaje y de intercambios también a nivel internacional que nos pueden fortalecer dentro de las demandas que tenemos nosotros
como trabajadores sociales en Chile. Entonces, el mensaje es invitarles a cada uno de los profesionales que ya están en el ejercicio profesional a que se inscriban en el colegio, participen en este espacio, también en todos los espacios, como muy bien decía Javiera, los espacios sindicales, sus espacios laborales, y sobre todo también impulsar el espíritu para que nuestros estudiantes prontamente ya en el espacio del ejercicio profesional puedan inscribirse también en el colegio. Entonces, te queremos agradecer, Javiera, profundamente tu tiempo, tu espacio, tus reflexiones tan importantes y habernos traído a través de este estudio la voz de nuestros colegas a nivel nacional. Muchas gracias por eso y esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos en este espacio de compartir no solamente con nuestro núcleo, sino especialmente con todo el mundo que está hoy día. Ahí me escribían algunas colegas desde el Sename que te estaban viendo, así que feliz de que este espacio de reflexión colectiva también sirva a las colegas que están en cada uno de sus puntos a nivel nacional. Así que muchas gracias, te damos un dedito para arriba, un aplauso aquí interno. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Así que cualquier cosa que necesiten también a disposición todo el tiempo. Esto es lo que a mí me apasiona, así que toda la disposición del mundo. Muchas Javiera, gracias. Javiera, motivante escucharte, Javiera. Gracias, colega, futura colega. Todavía no. Vamos que se puede. Vamos a cerrar entonces la transmisión y solo diciendo que el día 21 de septiembre retomamos el ciclo de coloquio, de conversatorio sobre investigación y trabajo y tenemos como invitado a Dustin Julián, un sociólogo sumamente experto en la temática del trabajo, de la precarización en Chile, entonces están todos cordialmente invitados a este mismo horario y en este mismo canal. Así que muchas gracias.